Buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto saludarles en este miércoles de reunión. Yo sé que ya estarán muy enfiestados, ¿verdad? Ya muy listos ahí con su sombrero y todo. Y bueno, pues yo sé que todos nosotros, si tú eres mexicano, ¿verdad? Te sientes orgullosos, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Y hay muchas maneras de expresar ese orgullo por nuestra nación. El día de hoy yo le puse este mensaje: México, una gran nación, hablando acerca de la revolución y de los cambios que Dios quiere traer a nuestra vida. Y bueno, estamos en el mes patrio, el mes de septiembre. En México, el 16 de septiembre constituye una de las fechas más significativas o importantes para nuestra patria. Y bueno, pues el 16 de septiembre se celebra el día en que México comienza la lucha por la independencia en 1810. Y esta lucha al principio fue encabezada por Miguel Hidalgo, un sacerdote, y el general Ignacio Allende. Cuando se descubre la conspiración, doña Josefa Ortiz de Domínguez le avisó a Hidalgo que la conspiración, había sido descubierta justamente la noche del 15 de septiembre. Entonces fue Hidalgo quien tomó la decisión de empezar el movimiento de independencia la madrugada del 16 de septiembre. Es muy interesante que la fecha oficial o original que se había fijado era para el 1 de octubre. Entonces tuvieron que apresurarse y adelantar los planes que tenían para poder encabezar toda esta lucha y todo este movimiento que vino a traer libertad, independencia y muchas otras cosas para nuestra nación. Y bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que todo este movimiento duró 11 años, fue una lucha de 11 años en los cuales pues el ejército insurgente estuvo al frente hasta que en 1821 México se proclama un país independiente, ¿sí? Y bueno, esta fecha tan significativa, la independencia de México, marcó una etapa muy importante, ya que se dejó de depender de España y se convirtió México en un país libre y soberano. No fue sencillo obtener esta lucha, fue un proceso que duró 11 años, fue una extensa lucha donde el pueblo de México, para obtener su libertad, pues tuvo que pelear, ¿verdad? Y esto mismo Dios quiere hacer en nuestras vidas. Creo que es muy importante cuando entendemos que las cosas tienen que cambiar y el cambio tiene que comenzar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y de esto es lo que yo quiero hablarle, porque yo creo que Dios quiere traer una revolución, un cambio, una transformación que primero sucede en nuestro corazón y luego cambia nuestro entorno, como nuestra familia, cambia la condición de la iglesia y cambia la condición de una nación, de un país. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, yo creo que el mayor agente de transformación o el mayor revolucionario, si usted me permite así, que ha pisado esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, lo que Él hizo fue cambiar muchas cosas, hablar de un cambio radical y profundo, porque las cosas no estaban bien. Yo creo que en nuestra nación las cosas no están bien, necesitan cambiar, y Dios nos habla acerca de ese cambio. En Mateo 21, versos del 12 al 14, dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo,
Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Obviamente Jesús, cuando entra al templo, se da cuenta que las cosas no están como debían de ser. No estaban de acuerdo al plan de Dios, al plan original. Se habían desviado, habían perdido el propósito. En lugar de ser una casa de oración, dice la Escritura, se había convertido en un lugar donde la gente compraba y vendía, y donde era, lo que dice la Escritura, una cueva de ladrones, donde gente oprimía al pobre para poder entrar y hacer lo que tenía que hacer. Entonces Jesús habla acerca de esto, pero en toda la palabra nosotros encontramos esto. Por ejemplo, en el libro de Romanos, el capítulo 12, verso número 2, nos dice lo siguiente: no se conformen a este siglo, ¿sí?, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos nos dice que un deber del cristiano es entender, primeramente es presentarse delante de Dios, y dice la Escritura: no se conformen. Aquí hay tres palabras que son muy significativas: no te conformes, sino transfórmate. Y nos dice cómo viene esta transformación, y nos habla de ser renovados. ¿Cómo nos renovamos? Cuando entendemos lo que Dios habla, cuando entendemos lo que Dios dice, cuando abrazamos sus planes y propósitos. Entonces la Biblia nos dice que nos presentemos como sacrificio vivo y santo, para que entendamos que Dios quiere traer un cambio que es radical, que es profundo en nuestras vidas. Yo quiero animarte y preguntarte: no sé si te estás conformando a este siglo. La palabra conformar significa que este siglo forme tu forma de pensar, tus acciones, ¿verdad? Y luego habla de una transformación. Dios nos habla acerca de una transformación, mi amado. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere renovarla. Hemos pasado por una pandemia que ha durado año y medio, ya ni sé cuánto tiempo, donde muchas cosas se detuvieron y aún siguen detenidas. Y yo creo que esta es una oportunidad para darnos cuenta de nuestra necesidad de cambio, para darnos cuenta que así como nuestra nación, una fecha como la de hoy, entendieron todos ellos que las cosas no podían seguir igual, y se vino un movimiento de transformación y de cambio. Así tiene que suceder en nuestras vidas, así tiene que suceder en nuestras familias, así tiene que suceder en nuestra iglesia. Yo creo que Dios quiere renovarnos. Mi amado, necesitamos ser renovados. Y nos dice cómo somos renovados. Nos dice que por medio de la palabra de Dios somos renovados. Son renovados nuestros pensamientos. Y es entonces donde viene una transformación. Y es entonces donde te das cuenta que no puedes, ¿verdad?, aceptar todo lo que el mundo te dice y decir que sí está bien. Vemos ahora que mucha gente, o en muchas ocasiones, ya no se trata de hombre o mujer. Ahora parece que mucha gente cree que hay algo intermedio. Y esto es algo que Dios nos habla con claridad, ¿sí? Estas palabras nos hablan acerca de una revolución, de un cambio, de una transformación, ¿sí? Una revolución, escucha bien, es una actividad o movimiento que está diseñado para producir un cambio radical y completo. Y yo creo que el cambio radical y completo, el verdadero, lo produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva a no conformarnos, que nos lleva a entender nuestra necesidad de transformación, de cambio, nos lleva a ser renovados de adentro
hacia afuera. Entonces esto es algo muy importante. Pero el problema es cuando nos conformamos, el problema es cuando decimos así son las cosas y nunca van a cambiar. Eso es una mentira que tenemos que echar fuera. Y se requiere de un hombre, de una mujer, ¿sí?, que esté dispuesta a ese cambio, de una generación que entienda que no pueden seguir las cosas igual, ¿sí? Se necesita una causa y un propósito. Yo creo que cuando Dios viene a nuestras vidas entendemos cuál es nuestro verdadero propósito, Señor. Y eso es algo importante, ¿verdad? Dios quiere traer esa transformación, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abrazar lo que Dios quiere, tenemos que creer lo que Dios quiere y poder transmitirlo a otros. Yo creo que el reino de Dios, su reino, es la mejor causa que un hombre pueda abrazar, que una mujer pueda abrazar. Entonces esto es importante. Yo quiero hablarte rápidamente de 3 tipos de personas, ¿verdad? Que son, o más bien, o 3 características de una persona que ha entendido que esta revolución es algo importante y son una característica en su vida, ¿sí? Lo primero, o más bien, perdón, 3 tipos de personas, vamos a ver, y luego le voy a hablar de estas características. Hay 3 tipos de personas en la vida: los que ni se dan cuenta que necesitan una revolución, un cambio; los que saben que se necesita una revolución, pero se adaptan y sobreviven a ello; o los que se convierten en agentes de cambio, los que entienden que es necesaria esa revolución, ¿sí? Septiembre es un mes patrio donde como mexicanos, ¿verdad?, traemos en la sangre todo esto, todo este orgullo, pero también en este sentido vemos en nuestra historia cómo hombres y mujeres derramaron, dieron su vida por un cambio. Entonces yo me siento orgulloso de ser mexicano y creo que en nuestra sangre, con nuestros ancestros, hay esta característica. Y como creyentes nosotros tenemos el ADN espiritual de ese cambio de Jesús mismo y de esa transformación. La Biblia, por ejemplo, habla acerca de Josué y nos dice en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, dice: si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba diciendo: no sé ustedes, yo no me voy a conformar a todo lo que están diciendo en este tiempo. Yo me voy a parar firme y voy a ser ese agente de cambio para mi familia y para mi nación. Josué fue un tremendo hombre de Dios que fue una influencia para toda la nación. Vemos también con Moisés en Éxodo 2, verso número 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y nosotros sabemos todo lo que sucedió, ¿verdad? Él entendió que tenía que hacer algo. Al principio comete un error y mata a un egipcio, pero de un tiempo después fue un hombre que Dios utilizó como un libertador, como alguien que guió al pueblo de Israel. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios quiere hacer esto en nuestra vida y nosotros tenemos que decidir hacerlo, ¿sí? Esto es algo importante. Y escuche bien esto: nunca habrá una revolución en una ciudad sin antes haber una revolución en un corazón. Repito, nunca habrá una revolución en una ciudad si no hay una revolución primero en un corazón. Todo empieza con nuestras vidas, con nuestros corazones, cuando alguien entiende lo que Dios quiere hacer,
¿sí? Y esto es algo importante. Ahora, un revolucionario no es un rebelde que critica y se opone de todo, ¿verdad? No es esa la característica, sino es gente que dice, se necesita hacer algo para cambiar las cosas y yo quiero ser parte de ello. Entienden que no pueden ni deben quedarse fuera. Entonces yo creo que esto es algo importante y nosotros necesitamos hacerlo, ¿verdad? Las revoluciones suceden de dos maneras. Vemos la necesidad de un cambio y comenzamos a cambiar, eso es una manera, o la segunda, somos forzados a hacerlo. Yo creo que es importante que nosotros podamos responder primero y antes que seamos forzados a hacerlo, que veamos la necesidad de un cambio y comencemos a cambiar. ¿Cuántas veces llega a nuestra vida una crisis tan fuerte y entonces te ves forzado a cambiar? Pero hubo un tiempo antes donde podías haber hecho cambios y a lo mejor no los hiciste. Entonces, mi amado, no esperes a ser forzado para cambiar. Entiende que hoy mismo es una oportunidad que Dios nos da para ser transformados, para ser cambiados, para poder hacer una diferencia, ¿sí? Algo importante, el mundo no ha avanzado por una evolución, sino por una revolución. Repito, el mundo no ha avanzado por una evolución, sino por una revolución. En la historia nosotros encontramos diferentes hombres y mujeres que entendieron que tenía que haber una revolución empezando en su interior y fueron gente que cambiaron la historia, cambiaron su entorno, cambiaron sus naciones. Y en la Biblia encontramos lo mismo, hombres y mujeres, profetas, sacerdotes, reyes que entendieron su posición, que entendieron la oportunidad que tenían e hicieron algo. Entonces necesitamos hacerlo, ¿sí? Los revolucionarios cambian al mundo porque el mundo no los pudo cambiar. Escucha esto, o dejas que el mundo te cambie o tú cambias al mundo. Y no me refiero a yo solo lo voy a hacer, obviamente que es con la ayuda y la gracia y la misericordia de Dios, entendiendo todo esto que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces necesitamos hacer espacio y lugar para esa transformación, para ese cambio en nuestras vidas. Una estrategia del enemigo es que estemos satisfechos, que estemos cómodos como están las cosas y decir, ni le muevas, así están bien las cosas, aunque sabemos que están mal. Necesitamos entender esto. Y algo importante, Dios no solo está hablándote a ti, sino está hablando a tus lomos. En este sentido, nos está hablando que tenemos que hacer algo por la siguiente generación, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que vienen. No sé si se ha preguntado, ¿verdad? ¿Qué van a vivir nuestros nietos? ¿A qué se van a enfrentar? Y ¿sabes qué? Algo tenemos que hacer hoy mismo. Y empieza con nosotros. Empieza cuando entendemos que tiene que haber una transformación, un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, para que entonces sea cambiada nuestra vida y también nuestras familias. Las iglesias necesitan ser renovadas, la iglesia necesita ser renovada, pero no puede ser renovada si su gente, porque la iglesia es gente, no es transformada. Las naciones son personas y cuando las personas cambian, las naciones cambian. El problema de un creyente es que en muchas ocasiones podemos, o en algunas ocasiones la estrategia del diablo, el peligro del diablo es que nos convirtamos en personas de doble ánimo. Santiago capítulo 1, verso número 8 nos dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Y en esta escritura nos habla porque muchas veces podemos responder emocionalmente a una situación, pero luego no hacer nada. Y una persona de doble ánimo es como que está parada
por un momento en un lugar y luego en otra. Como que tiene un pie en las cosas de Dios y otro pie fuera de las cosas de Dios. Y necesitamos nosotros entender lo que Dios quiere. La mayor estrategia del enemigo es paralizarte, neutralizarte. Y si nosotros simplemente nos conformamos y decimos, así son las cosas y nunca van a cambiar, entonces el diablo ha hecho su tarea. ¿Sí? Ahora sí, 3 características de un revolucionario. ¿Sí? Lo primero, tienen una causa por la que vale la pena morir o sacrificarse. Yo veo en la Biblia y en la historia de lo que es la primera iglesia, hombres y mujeres que entendieron que la causa a la cual habían sido llamados valía la pena vivir y morir. Estuvieron dispuestos a morir y en muchas ocasiones los primeros discípulos fueron martirizados, murieron de una manera terrible por causa de su fe. Y esto nos habla que tenían tan claro el propósito y estaba tan firme en su corazón que no podían conformarse a lo que otros dijeran que estaba bien, cuando Jesús les había hablado de muchas cosas y de una transformación muy fuerte, todo el evangelio, toda la palabra, donde su mente fue renovada. Y luego vino el Espíritu Santo y los llenó de denuedo y de autoridad. Y entonces ellos, en lugar de ser cambiados, cambiaron el mundo. Pero entendieron que esa causa era una causa por la cual vale la pena morir y sacrificarse. Una causa demanda o pide algo de ti. Si no demanda nada de ti, entonces no es una causa. ¿Sí? Y esto es algo importante. Y bueno, nosotros sabemos, ahorita yo estaba viendo, en estos días se cumplieron el 20 años del 11 de septiembre, cuando un grupo de terroristas engañados, con un poder de engaño en su mente, ¿verdad?, causaron un impacto sobre el mundo entero. Estuvieron dispuestos a sacrificarse y a morir por una causa que era un engaño. Y esto fue algo terrible. Estamos cumpliendo 20 años de todo esto. Y yo digo, si alguien así hizo algo en un error, ¿qué no debemos de hacer nosotros? Y obviamente que no vamos a hacer nada de terrorismo, nada de eso, sino pararnos firmes en la roca que es Cristo Jesús, pararnos firmes en lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Esto es algo importante. Si el hombre no ha descubierto algo por lo cual morir, entonces no tiene nada por lo cual vivir. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Y esto es algo importante. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, un Daniel y sus amigos en el Antiguo Testamento que fueron llevados cautivos, ¿verdad? Pero ellos entendieron que no podían conformarse a lo que el rey y ese país donde estaban les estaba ofreciendo, sino que se pararon firmes y creyeron que Dios los respaldaría. Y así fue, Dios hizo. La segunda característica de un revolucionario es que son entendidos de los tiempos. Primera de Crónicas 12:32 habla de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos de los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Me llama mucho la atención porque estos hombres eran entendidos, pero no solamente habla de un entendimiento intelectual, sino en su corazón, y dice, sabemos lo que tenemos que hacer, y lo hicieron, y eran influencia para otros. Un revolucionario es influencia para otros.
y tenemos que ser una influencia correcta para otros, ¿sí? Si nosotros no entendemos que este es un tiempo de cambio, ¿sí? Entonces nos hemos conformado. Mi amado, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de cambio, de transformación, de renovación. Escúchalo bien. Necesitas empezar a hacer algo. Necesitamos estar listos para esto, ¿sí? Winston Churchill dijo lo siguiente: hay un tiempo que viene a cada hombre y se le ofrece la oportunidad de hacer algo especial, ¿sí? Y yo creo que este tiempo es un tiempo de oportunidad. Este tiempo es un tiempo que Dios nos está preguntando: ¿qué vamos a hacer? Así es que necesitamos hacerlo, necesitamos hacerlo. Fíjese, hubo un experimento, un experto en supervivencia le preguntó a un experto meteorólogo cómo saber el clima para poder sobrevivir a donde él iba. Y él le respondió de una manera muy sencilla, porque le dijo: lo que ves es lo que sucederá. Si ves nubes oscuras es que va a llover. Si ves el aire diferente, tú sabrás según lo que ves el clima y lo que sucederá. Y vemos que la gente del campo sabe que va a llover, sabe que va a haber un día soleado o sabe que viene un viento. De alguna manera saben reconocer el clima. ¿Sabes cómo nosotros sabemos si va a llover o no? Tomamos nuestro teléfono y checamos en internet y vemos, sí va a llover y va a haber una tormenta y todo esto. Y muchas veces esa información ni siquiera es correcta. Así en lo espiritual nosotros tenemos que ser entendidos de los tiempos y poder saber, reconocer qué tiempo es en el que estamos viviendo y qué tenemos que hacer, ¿sí? La tercera característica de un revolucionario es que poseen un espíritu de quebrantamiento operando en su vida. Y nosotros tenemos el ejemplo de Jeremías y de Nehemías, que lloraron al ver el pueblo, a su pueblo, y fueron entendidos. Nehemías, él estaba en una posición cómoda, en una posición de privilegio, pero dijo: no puedo quedarme tranquilo. Y empezó a hacer algo tremendo, ¿sí? Y esto es algo importante, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que cuando nuestra vida está quebrantada, entonces estamos dependiendo totalmente de Dios. Y cuando dependemos de Dios, somos moldeables, somos menos obstinados, somos menos necios. Y es donde Dios empieza una transformación. Cuando tenemos un espíritu quebrantado, somos como aquel barro que está en las manos de ese precioso alfarero y somos moldeados. Mi amado, que en este tiempo tu vida sea moldeada, tu vida sea transformada. Dios nos ha llamado a esto, ¿sí? Es muy importante, cerrando ya este tiempo, ¿sí? Un avivamiento, escucha bien, es una revolución que Dios inicia, a la cual el hombre responde y dice: sí, Señor. Repito, un avivamiento es una revolución que Dios inicia, a la cual el hombre responde y le dice: sí, Señor. Todo verdadero avivamiento ha comenzado con Dios. Y simplemente hombres entendidos han dicho, mujeres entendidos han dicho: sí, Señor. Dios quiere hacer esto. Lo único que tienes que hacer es decirle: sí, Señor, y hacerlo. Cuando hay arrepentimiento, hay renovación y entonces viene derramamiento. Repito, cuando hay arrepentimiento, hay renovación y viene derramamiento. ¿Cómo es que Dios lo hace? Lo hace por medio de la oración. Dios inicia un movimiento de revolución
poniendo en corazones la necesidad de orar. El ejemplo que tenemos, los moravos en el siglo XVII, ¿verdad? Lanzaron un movimiento tremendo de misiones por todo el mundo. Compraban su boleto de tren o de barco de ida y no tenían regreso. Se vendían como esclavos para ir a esos lugares y poder hablarle a otros de quién era su Señor. ¡Qué tremendo! Y ellos tenían un lema: nadie trabaja si otro no ora. O sea, si unos estaban trabajando, otros estaban orando, cubriéndolos. Y esto es algo muy importante. Y este movimiento de oración, escucha bien, duró 100 años. Durante un siglo, 24 horas al día, 7 días a la semana, se elevaron oraciones desde el pequeño lugar llamado Hernut, donde ellos estaban. Y ese movimiento de oración vino a ser algo tremendo. Y también cuando entendemos que tenemos que accionar o responder con oración y con acción, mi amado, de nada sirve de entender que las cosas están mal si no hacemos nada. Si no hacemos nada, solamente somos unos idealistas y soñadores. Tenemos que ser revolucionarios, ¿sí? Y esto es algo muy importante. Vamos a orar, por favor. Yo quiero animarte, vamos a orar en este tiempo. Señor, gracias por tu palabra y por lo que eres en nuestra vida. Creemos que así como tú viniste a traer un cambio y una transformación y a mostrarnos cómo debían ser las cosas, así creo que tú estás hablando a nuestras vidas y nos estás diciendo en el libro de Romanos: no se conformen en este siglo, no se conformen a cómo están las cosas, porque esa no es mi voluntad. Deben ser transformados, deben de ser renovados. Yo sé que tú quieres transformarnos, renovarnos por medio de tu palabra. Señor, ven a nuestras vidas. Te damos gracias por ser mexicanos. Estamos orgullosos de ser mexicanos, Señor, pero yo te pido que esta nación siga cambiando y que empiece el cambio con nosotros, con nuestra familia, con nuestra iglesia, siendo esos revolucionarios entendidos, con un espíritu quebrantado, entendidos de los tiempos, que entienden que por esta causa vale la pena morir. Gracias te doy, yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por este día y por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis amados, yo quiero animarte a que escuches nuevamente este mensaje, a que lo compartas con alguien y a que medites en qué cosas Dios quiere llevar a cabo una profunda transformación en tu vida. Te animo a que lo hagas. Y bueno, te recuerdo de honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. En el video aparece en este momento la manera como tú puedes hacerlo, por los medios que ahí están los medios electrónicos. Y también te animo a que nos acompañes el domingo. Tendremos una reunión tenemos ya reuniones presenciales a las 10 y a las 12 y creemos que va a ser de mucha bendición. Te animamos a que te registres, aparece el link ahí, regístrate, ven, tenemos todas las medidas de seguridad, limitamos la capacidad de nuestro auditorio, por eso es que tienes que registrarte para que puedas estar, y vamos a estar juntos adorando al Señor, recibiendo su palabra. Y bueno, será un gusto verles. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Buenas noches.